Bueno, vamos a hablar de seguimiento farmacoterapéutico. Tenemos 20 minutos, exacto. Cuando hablamos de seguimiento farmacoterapéutico, pues tenemos que partir desde la atención farmacéutica, las oportunidades que se presentaron por Heppler y Strand, que empezaron todo este tema de la atención farmacéutica, hasta la actualidad, en el año 99, que es la última regulación grande que hubo al respecto, que fue con el método Ladder para el seguimiento farmacoterapéutico también. Desde el 90, o del 92, perdón, del proyecto de Minnesota, luego vinieron regulaciones en Tokio, luego vino el método Ladder en el 99. En nuestro país, pues, tenemos más oportunidades conforme pasa el tiempo, ¿cierto? Vamos entendiendo que el tema del seguimiento farmacoterapéutico termina siendo un tema ya necesario para todos, ¿no? Yo no veo un servicio de farmacia, al menos de pacientes hospitalizados, que no pueda tener un área de seguimiento farmacoterapéutico. ¿En qué nos ayuda? Que el farmacéutico va a ser mucho más reconocido. Yo sé que somos muy reconocidos en el área de suministro, en el área de dispensación, del cumplimiento de buenas prácticas, pero el tema de seguimiento farmacoterapéutico nos va a unir al equipo de salud. ¿Ok? Si nosotros tenemos una buena búsqueda, si nosotros tenemos una buena respuesta, tenemos una buena presentación de los datos que encontramos y podemos intervenir en mejorar la calidad de vida de un paciente específico, vamos a integrarnos mucho más rápidamente y vamos a ser mucho mejor considerados en el equipo de salud. ¿Okay? No entrando en otras ramas, porque la parte del diagnóstico, la etiología, la semiología es parte del médico, ¿cierto? La administración es parte de la enfermería. Nosotros tenemos que ver sobre el tema del uso racional, medicamento correcto, dosis correcta, vía de administración correcta, paciente correcto, enfermedad correcta. Todo eso se da en el seguimiento farmacoterapéutico, ¿ok? ¿Qué nos falta para dar este gran salto? Pues solo compromiso. La información está, la regulación también está, ¿ok? Hay una regulación nacional, hay reglas nacionales para el seguimiento farmacoterapéutico. Lo que pasa es que todavía como que no lo empujan mucho, ¿cierto? Y es que si bien es cierto, y tenemos una realidad que hay poco recurso para destinar en este aspecto. En el Perú, en el año 94, empezó todo esto del seguimiento farmacoterapéutico en el Centro Médico Naval, a través, siempre de la mano de los sistemas de dispensación de medicamentos en dosis unitarias. Siempre han ido como que de la mano. Aunque por experiencia propia yo les digo algo, hacer seguimiento farmacoterapéutico y hacer dosis unitaria al mismo tiempo es muy difícil. Si yo quiero hacer seguimiento farmacoterapéutico, no podría hacer yo a más de 15 pacientes seguimiento. Si quiero hacerlo correctamente, si lo único que quiero es verificar qué es lo que está recibiendo y si lo que lo recibió ayer y lo va a recibir mañana, pues puedo hacer, no sé, 30, 40 pacientes. Pero si lo que tengo que hacer es detectar los PRMs que hemos visto, interactuar sobre cada PRM, hacer un plan de actuación sobre cada PRM y entregar una información adecuada y fidedigna sobre cada PRM, yo no podría hacer más de 15 pacientes. ¿Ok? Luego vino el Hospital Nacional de la Policía, que es el hospital que vamos a ver en esta presentación. Es el que más reportes o el que más evidencia tiene del trabajo sobre seguimiento farmacoterapéutico, y es porque tiene un área específica, el Hospital de Policía. El hospital tiene farmacéuticos clínicos que trabajan el tema y que trabajan en piso. En el Hospital de Policía se absuelven interconsultas. Manda la interconsulta al servicio de farmacia clínica, el farmacéutico clínico va con el interno o con el residente y van del paciente y escriben en la historia. Escriben su evolución, qué es lo que está pasando, si es una reacción adversa, si van a cambiar de medicación, en base a qué van a cambiar, y es interesante. Luego vino el Seminario de Sabogal en el año 98.
hasta que en 2007 salió una norma técnica del sistema de dispensación de dosis unitaria y como que empezó a darse de forma a este tema del seguimiento farmacoterapéutico. En el 2009, la ley 24959 hablaba del uso racional de la atención farmacéutica, y en el 2011 el reglamento de establecimientos farmacéuticos, a través de la DS 014, hablaba de la certificación de las buenas prácticas, y ahí bueno, se ha venido empujando y se ha venido hablando mucho más del tema de las buenas prácticas del seguimiento farmacoterapéutico. ¿Qué debemos conseguir? Personal calificado. Personal calificado. Yo no concibo que entremos a el campo del seguimiento farmacoterapéutico sin los conocimientos adecuados. Es correcto. Yo sé que todos conocemos, todos somos farmacéuticos y todos somos espléndidamente inteligentes. Pero si no tengo las herramientas adecuadas, si no conozco de búsqueda de información, si no conozco de cómo, de interacciones, si no conozco de reacciones adversas, si no conozco de uso racional, ¿creen que yo podría interactuar en una visita con seguimiento farmacoterapéutico? Va a ser difícil. Por eso cultívense. ¿Ok? Cuando nosotros pasábamos visita, las visitas eran tan fuertes que, sobre todo en el hospital de policía, las visitas eran, en ese momento, como en el hospital de policía tú no vas con el interno, vas solito, bueno. Entonces vas y el médico te dice, residente de farmacia, ya ven, necesito esto de acá ahorita. Pero no te pide medicamentos, te dice, necesito que me digas cuál es la dosis correcta de este medicamento, porque este paciente está presentando esto. Entonces debemos estudiar. Ahora, como les mencionaba temprano, ahora hay tecnología, pues, ¿no? Ahora ya tengo el Micromedex en el celular, y yo decía, ¿por qué no tenía ese celular antes, no? Ahora yo puedo buscar inmediatamente, pero antes no, pues antes andaba con mi handbook. Handbook es libro de mano, pero no es un libro de mano porque es un libro de ese tamaño. Y se imaginan ir todas las visitas con eso, y tenías que ir con eso. Y como era copia, era más grande todavía. Porque el handbook era del papel. Liz ha hecho la especialidad conmigo. El handbook era del papel como el de las Biblias. Y un libro de este grosor. Y se imaginan cuando lo pasan a copia. Eran Dos tomos. Bueno, entonces el seguimiento farmacoterapéutico no solamente es hospitalario, no solamente es en pacientes hospitalizados, también es en pacientes ambulatorios, ¿cierto? Quizás un poco más difícil, porque yo no voy a controlar algunos parámetros, pero se va a dar de todas maneras, ¿ok? El seguimiento farmacoterapéutico, según la 014, dice que es el acto profesional en el cual el profesional químico farmacéutico orienta y supervisa al paciente en relación al cumplimiento de su farmacoterapia mediante intervenciones dirigidas a prevenir, identificar y resolver problemas relacionados a medicamentos. Eso no lo he creado yo, no lo he inventado yo, y no se ha creado ahora. Eso está en la 014 del 2011. Estamos en 2017. ¿Okay? La intervención farmacéutica son acciones. ¿De qué tiene que ir la mano de la intervención farmacéutica? ¿De nuestro parecer? ¿De nuestra experiencia clínica? ¿De qué tiene que ir la mano de nuestra intervención? De la evidencia. ¿Ok? Para eso hemos aprendido hoy día de medicina basada en evidencia, para eso hemos aprendido hoy día búsqueda de información. Si yo presento una intervención buscada del rincondelvago.com, no, ya tenemos bases adecuadas, revistas adecuadas, presentaciones adecuadas, ¿cierto? Todo eso tiene que ser adecuado y amoldado a la intervención que queremos hacer, ¿ok? ¿Queda claro eso? Aprendamos. No es una oportunidad y a la vez una amenaza esto del seguimiento farmacoterapéutico. Es una oportunidad y a la vez una amenaza esto del residentado farmacéutico. ¿Por qué? Porque nos puede llevar hacia lo más alto si lo hacemos
con franqueza, si lo hacemos con responsabilidad, pero también nos puede llevar a lo más fondo si es que no cumplimos lo que debemos hacer. Si vamos a ir a estar parados a la hora de la visita y no hacer nada más que llenar una receta, no hacemos nada. Tenemos que intervenir. ¿Ve? ¿Cuáles son los objetivos del seguimiento farmacoterapéutico? Buscar la obtención de la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos, minimizar los riesgos asociados al uso de medicamentos, mejorar la farmacoterapia de esa manera, contribuir a la racionalización, el uso racional. También esto va de la mano de la dosis unitaria, ¿cierto? Mejorar la calidad de vida y relacionar la salud de los pacientes. Hay muchas tesis, no sé si acá de repente los chicos quieran hacerlos, que hacen allá en los hospitales con respecto a problemas relacionados a medicamentos detectados en pacientes hospitalizados y resueltos, y quizás puedan empezar ahí. Es bastante, y todavía no hay un impacto, no hay un estudio de impacto económico, que quizás sería lo que lo eleve mucho más, pero no hay un estudio de impacto económico respecto de las intervenciones versus el gasto que se pudo ahorrar. Todavía no hay, y es difícil. Hacer un estudio farmacoeconómico es difícil, pero sí puede hacer un estudio respecto de cuántos PRM pudiste detectar, cuántos PRM pudiste resolver en un grupo determinado de pacientes. Y esto va para los que están haciendo tesis o los que pretenden hacer tesis, ¿no? El seguimiento farmacoterapéutico, ¿cuáles son los requisitos para el servicio? Pues compromiso del farmacéutico, ¿no?, con el paciente. Aquí va otra reflexión. Nosotros no podemos ser clínicos si no tenemos vocación de servicio. ¿Ok? No puedes ser clínico si no tienes vocación de servicio. No puedes estar al costado del paciente si es que no tienes vocación. Porque, ojo, el farmacéutico clínico que está haciendo ahorita el residentado y que va a vivir de eso, es un farmacéutico que va a estar en el hospital, al costado del paciente, todo el día, todos los días. ¿Ok? Entonces, si no tienes vocación, si lo que te gusta es cualquier otra cosa, menos estar con pacientes y escucharlos, y entenderlos, y ayudarles, si no te gusta hacer eso, dedícate a otra cosa. ¿Okay? El problema ahorita es que muchos de los que están haciendo el residentado en farmacia clínica quizás no tienen esa determinada vocación, ¿no? Y es una amenaza para nosotros y estamos tratando de luchar contra eso. ¿Okay? Yo sueño con que este residentado sea abierto y que sea ganado en la cancha, que las plazas sean remuneradas y que los chicos desde el internado tengan notas y que esas notas les sirva para hacer su posterior residentado. Eso se va a dar poco a poco, pero se va a dar y depende de los chicos que están ahora acá. Registro de servicio, pues información actualizada, ya hablamos de esto. Registro de las intervenciones, les vuelvo a recordar, si tengo un PRM y lo detecté y lo registré y lo puse bonito en una hoja a colores, pero no hice absolutamente nada para resolverlo, mejor no hubieses hecho nada. Si encontraste un PRM, lo resuelves. Si es potencial, lo reportas. Si es que tiene que haber intervención del médico, se la presentas al médico la información y lo resuelves. Ese es un correcto seguimiento farmacoterapéutico. Miren lo que dice acá. Poseer fuentes de información confiable. Hoy día hablamos, ¿cierto?, de cuáles son las fuentes de información confiable. Dentro del proceso, pues hay una selección del paciente, oferta de servicio, obtención de una información, un análisis de la información recolectada, identificación de sospechas o de PRMs reales, hay un plan de intervención farmacéutica, hay un seguimiento del plan de intervención farmacéutica, hay una evaluación de la intervención farmacéutica. El seguimiento farmacoterapéutico de pacientes hospitalizados quizás sea mucho más fácil porque hay posibilidad de hacer seguimiento, ¿cierto? Yo podría, si tengo un paciente hospitalizado y yo
tengo un medicamento de estrecho margen como warfarina, por ejemplo, cambio los niveles en función al INR. Si está hospitalizado, yo podría saber en 15 días o en 21 días, o en el tiempo que estoy hospitalizado, yo podría saber si cambiaron esos valores de INR en función a algunas modificaciones en el tratamiento con warfarina, ¿cierto? Entonces, con eso de ahí, yo podría tener un seguimiento a la intervención realizada. En los pacientes hospitalizados, quizás también se podría hacer un seguimiento. Tendría que tener fichas electrónicas, fichas de registro al respecto de todos los pacientes que estoy siguiendo. Con respecto a los pacientes que cuando nosotros hagamos seguimiento farmacoterapéutico, cuando hagamos atención farmacéutica, tengan en cuenta algo. Con el simple hecho de que ustedes empoderen a este paciente con su terapia, ya hicieron bastante. Con el simple hecho de que el paciente sepa qué es lo que está recibiendo y sepa para qué lo recibe y por qué debería tomarlo cada cierta hora, ustedes hicieron bastante. Por eso es que la atención farmacéutica ambulatoria también es importante. Por eso es que el seguimiento farmacoterapéutico ambulatorio también es importante. ¿Ok? Aquí habla de cuáles son los criterios para hacer un seguimiento farmacoterapéutico. Los criterios para el seguimiento farmacoterapéutico, quizás estos de acá estén ligados a pacientes hospitalizados. Puede ser que yo esté designado para el área de medicina interna. ¿Se imaginan cuántos pacientes son de medicina interna? Imaginemos que sean 60 pacientes de medicina interna. ¿Podrás hacerle seguimiento farmacoterapéutico todos los días a esos 60 pacientes? No hay forma. No la hay. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seleccionar a tus pacientes por criterios. Así como hacías criterios de inclusión para los estudios clínicos, hay criterios para los cuales hacer seguimiento farmacoterapéutico. ¿Cuáles son? Pacientes en estado crítico, pacientes con mayor riesgo a una infección nosocomial de repente, pacientes que son más vulnerables a efectos adversos, como de repente grupos etarios de extremos, embarazadas, pacientes con patologías crónicas o pacientes con polipatología, pacientes que reciben medicamentos asociados frecuentemente a RAM. Entonces tenemos polipatología, polimedicación, extremos etarios o embarazadas, medicamentos de estrecho margen y medicamentos que podrían presentar reacciones adversas. Tengo 5 criterios para yo empezar un seguimiento farmacoterapéutico. Si tengo en una sala 60 pacientes y de esos 60 pacientes pues algunos solo reciben de repente omeprazol porque necesitan hacerse un análisis después, ¿yo incluiría a esos pacientes en el seguimiento? Pues por eso está la dosis sanitaria, ¿no? Que los controla, que los tiene registrados. Pero ¿sería correcto hacer un seguimiento farmacoterapéutico? Quizás muchos me dirán, pero ¿por qué recibo omeprazol? ¿Por qué recibo omeprazol? De repente no debería recibirlo, ¿no? Pero si tengo un paciente que recibe solo omeprazol, y en el otro lado tengo un paciente que recibe warfarina, digoxina, vancomicina, digo, ¿a cuál le hago seguimiento? Al que cumple los criterios. ¿Ok? ¿Qué otros criterios hay? Pues pacientes que están en tratamiento con medicamentos de estrecho margen terapéutico, pacientes que puedan presentar interacciones también, fármaco-fármaco, fármaco-alimento, pacientes a los que se le entrevistó y luego de la evaluación informaron que presentan una RAM. Ojo, que las reacciones adversas a medicamentos no siempre son inmediatas. Las reacciones alérgicas más fuertes son las no inmediatas. El síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmico-tóxica tienen una incubación, entre comillas. Necesita la formación del complemento para que pueda realizar todo ese efecto desastroso. Necesita 10 días para incubarse, normalmente. No es un virus, es una reacción alérgica autoinmune, pero necesita 10 días. Entonces no siempre las reacciones adversas o reacciones alérgicas van a ser en el momento. ¿Okay? Esta ficha de obtención de información del paciente, no hay una ficha estandarizada.
concreta al respecto de este tema, pero hay unas guías en la regulación nacional respecto de cómo deberían ser las fichas. Pero, ¿qué es lo que deberían tener normalmente? Pues los datos del paciente, todo lo que podría ser importante: peso, talla, edad, procedencia, raza, antecedentes familiares también, mamá, papá con cáncer, mamá, papá con diabetes, antecedentes patológicos y diagnóstico actual. ¿Cuáles son los antecedentes patológicos? Le dio hepatitis antes y por eso ahora está haciendo una reacción hepatotóxica al antituberculoso. ¿Cuál es el diagnóstico actual? ¿Qué es lo que presenta actualmente? Pero no hay que irnos mucho hacia cuál es el diagnóstico médico, porque el diagnóstico médico está en la historia y yo lo puedo copiar, sino el diagnóstico actual en el seguimiento. ¿Qué es lo que presenta? Si no presenta ningún problema relacionado al medicamento, ni potencial ni real, no lo pondré. Pero si presenta un PRM potencial, por ejemplo, o presenta un PRM real de una dosis tóxica de warfarina, lo pondré como un diagnóstico inicial a ese seguimiento farmacoterapéutico. ¿Me dejo entender? El relato del paciente, hay que saber escucharlo, hay que saber preguntarle, y si no se le puede preguntar, pues se le preguntará al familiar. El familiar muchas veces sabe y te dice más de lo que te dice el paciente, sobre todo en los pacientes diabéticos. El paciente diabético casi nunca te dice nada. El paciente diabético le dio diabetes por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el que te dice todo es el familiar. Ojo. Funciones vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, quizás hábitos de consumo nocivo, si fuman, si toman, si hace ejercicio, qué alimentos o hábitos alimenticios tiene, pruebas de laboratorio, creatinina en el caso de pacientes que consumen vancomicina, alergias o pruebas de laboratorio que son importantes para algunos antibióticos. Por ejemplo, los carbapenem son muy dependientes de la cantidad de albúmina en sangre. Por ejemplo, a mí me pasó un caso, un paciente que estaba convulsionando, pero nadie encontraba el foco. ¿Por qué convulsionaba? Todo el mundo pensaba que era por el shock séptico y le seguían dando ertapenem y le seguían dando ertapenem y el paciente seguía convulsionando. No, es sepsis. Cuando le verificaban, oye, pero no tiene ni glóbulos blancos altos, nada, ni desviación a la izquierda, nada. ¿Y por qué es que convulsiona? Entonces ahí investigamos, pues si era cierto. El ertapenem tiene una alta fijación a proteína plasmática y como se le había, pues el paciente estaba hospitalizado mucho tiempo, se le había destruido toda la proteína y por eso convulsionaba. Entonces no, hay que investigar todo, verificar todo va a ayudar, ¿no? Todo el relato cronológico del hecho también va a ayudar. De repente problemas que le pasó antes, de repente también qué le pasó antes en la historia clínica, qué historia clínica le precedía. Hay pacientes que tienen historias clínicas antiguas, de repente ahora tiene hepatotoxicidad, pero antes ya presentó una historia clínica antigua, elevaciones temporales o elevaciones leves de transaminasas. Entonces hay que ver, porque eso te va a ayudar a determinar si es una hepatotoxicidad crónica o de repente una hepatotoxicidad aguda. Hay muchas cosas que se tienen que averiguar en el seguimiento farmacoterapéutico. No invadiendo el campo del médico, sino haciendo el trabajo propio del farmacéutico. ¿Okay? Bueno, la obtención de la información del paciente, ya hablamos de eso. Identificación, el plan que se tiene que hacer, pues encontramos el problema de salud y a ese problema de salud encontrado tiene que haber una planificación para la resolución de ese PRM. Este es un registro de intervención farmacéutica, el motivo de la intervención y la intervención sugerida al final, ¿no? Bueno, hablamos de PRM ya, los beneficios también los hemos hablado. Eso es un estudio, miren, la conclusión de este estudio es que la participación de un farmacéutico, hay algunos países que lo determinan como hospitalarios nada más. En Estados Unidos se habla de clínicos, no se habla de hospitalarios. En Europa se habla de hospitalarios en conjunto, no de clínicos. Entonces, pero imaginemos que es un farmacéutico que está en el hospital, ¿ok? La participación de un farmacéutico hospitalario en las salas de hospitalización en una unidad de cuidados intensivos se asoció con reducciones significativas en los errores de prescripción
y los daños relacionados con el paciente. Ese podría ser una tesis, podría ser un motivo de un paper que tú presentes. Ojo, en esta conclusión, por ejemplo, se logra evidenciar los beneficios de la participación activa por parte del farmacéutico y su impacto en la reducción significativa de eventos adversos y medicamentos prevenibles en pacientes de edad avanzada, ¿no? Quizás hacer el seguimiento farmacoterapéutico en la unidad geriátrica. ¿Cuál era uno de los criterios de inclusión del seguimiento? La polipatología y la polimedicación, ¿no? Y los pacientes ancianos, ¿qué son? Tesis. No soy asesor, por si acaso, si es que no estoy promocionando, les estoy dando ideas a los chicos para que puedan hacerlo. Dice, es muy importante que los farmacéuticos puedan brindar su conocimiento y experiencia en pacientes que se encuentren en casas de reposo. Bueno, eso es un poco de atención externa, ¿no? ¿Cuál me dice, señor? Vamos a pasar a la última. Ya tenemos que estar hasta las 12:45. Vamos a terminar esto con unos casos hasta como que hasta las 1:05 para que no se molesten. ¿Les parece bien? Perfecto.